Bueno, hoy vamos a tocar un tema candente de Argentina. Llega al Congreso, la máxima institución del país, el proyecto de pagarle la deuda externa, o sea, la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y que viene con una coronita de regalos específicos y que se busca ser aprobada por el Congreso, como todas estas cosas que las instituciones de crédito a nivel mundial exigen. O sea que ellos saben que los gobernantes, los políticos pasan, pero el país es la garantía. Por eso las instituciones máximas del país tienen que garantizar la aprobación de lo que se comprometen. Y claro, este compromiso es un eslabón más de la cadena eterna de pillaje y ratería y todas las cosas que se vienen haciendo de hace 60 años en Argentina, 70 años. O sea que nosotros no nos vamos a sorprender con nada. Entonces ahora pareciera, por lo que uno observa, que dentro del gobierno hay discrepancia. No sé si la discrepancia será en no pagar la deuda o en no pagar la deuda a libro cerrado, yo creo que es lo que se pretendería, o da la impresión de que se pretendería de que un sector del gobierno que encabeza realmente la columna vertebral del gobierno, que es Cristina, la Cámpora, Máximo y todo ese grupo, que no quieren contraer un compromiso legalizando un fraude e implícitamente haciéndose cómplice del desfalco que ha sufrido el país en los últimos años. Entonces, esa actitud de que no va a votar parte del peronismo, los restos que quedan del peronismo, es lo que realmente a nosotros no nos preocupa, porque de nada valdría preocuparse, sino nos ocupa como observadores interesados en un acontecimiento que va a sentar las bases hipotéticas del futuro del gobierno. Este acuerdo, según los trascendidos, comprometió una cantidad de aumentos en todos los órdenes de la economía popular. El aumento en el gas, en la luz, en los combustibles, en fin, todo lo que genera inflación. O sea, cualquier cosa que aumente, ya sea en las naftas, en los combustibles, en los diésel, los aceites y demás, o en los impuestos, o en el gas, o en la luz, o en el agua, en fin, todo eso se sabe acompañada de una cantidad de aumentos de inmediato que viene por el poder corporativo de la alimentación, en fin, desequilibrio como siempre. Frente a una moneda que no existe, una moneda devaluada, y ¿cómo podríamos decirlo? Enancados en una cantidad de problemas, de leyes, juristas, poder judicial, controversia de toda índole, juicios, condenas, sacan de todos lados cosas para turbiar el agua. Y todas esas cosas nosotros, que estamos ya acostumbrados, porque no nos permite una observación serena y decir, bueno, ¿qué buscan? Buscan legalizar un latrocinio, porque lo que buscan ahora el Fondo Monetario, como este empréstito que se le otorgó al gobierno anterior de Mauricio Macri, no pasó por el Congreso, fue una decisión política, o sea, le falta legalidad. O sea, ellos no se dan por aludidos, ellos están como si los que hubieran pedido el empréstito son los que están gobernando ahora, que son los que tienen que pagar las consecuencias, no tienen nada que ver con ese
misteriosa desaparición de 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares de un crédito que le otorgó de un crédito que le otorgó Trump y el Fondo Monetario y las instituciones de crédito mundiales, como a nadie en el mundo le habían otorgado antes, y no pasó por el Congreso. O sea, está floja de papeles el empréstito ese. Si llegás, no sé, si llegarías a un tribunal internacional, no sé si lo pudieran justificar por lo menos el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos por encima de todo y no trasluce esto? O sea, no hablan de este tema. Lo que busca el Fondo Monetario, o sea, el poder financiero mundial, es legalizarlo. O sea, que lo reconozca el gobierno y que lo firme el presidente, y entonces tienen los papeles, que es lo que no tienen. Sí, no, ellos hacen como si lo tuvieran y se manejan con toda la impunidad, ni siquiera soñada, pero no tienen papeles. O sea, no pasó no está aprobado por el Estado Nacional, por las instituciones que realmente rigen los destinos de la Constitución y la ley. Entonces, convertirse en cómplice, porque aprobar esta ley ahora en el Congreso, con todos los, sea bonita, linda, pintoresca, que tenga todo el edulcorante que se requiera, en el fondo es legalizarlo, legalizar la ley. Y legalizar la ley es responder con garantías. O sea, ahora serían pleitos interminables, pero si está todo firmado, entonces, ¿qué pasaría? Convertir al gobierno nacional de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de todo el mundo que está a cargo de la Administración Pública Nacional en responsable. Quiere decir que entonces se harían cómplices. O sea, no han desconocido la deuda. Y el Congreso aprobar como ley, están testimoniando que es legal. Entonces eso es traición a la patria. Eso es traición a la patria. O sea, traicionar, hacerse cómplice de un ladrón. Un tipo roba una gallina o roba un banco. Y el que está mirando no lo denuncia. O sea, lo aprueba y firma. Es un cómplice. Nos pongan de lo que... Y si eres cómplice de un acto de desfalco a la nación, es una traición a la patria. Te guste o no te guste. O sea, puedes argumentar lo que se te dé la gana, pero traiciona a la patria. Y entonces, Cristina sabe de eso. Epa, ¿cómo no va a saber? Y también Alberto Fernández lo sabe, pero Alberto Fernández quiere aprovechar este escalón para él legalizarse también. O sea, él salir como que él lleva la bandera. Por eso yo el otro día te hablaba cuando en un video que yo dice. O sea, él tiene necesidad de aparecer legalmente. O sea, no puede aparecer como un pinche pelele. Hay un dedazo, falta de legalidad. Si hubiera ido a elección Alberto Fernández para ser presidente de la República, hubiera sacado 3 votos. O sea, el poder es de Cristina, el poder político, el poder popular que le lleva al gobierno es el que tiene votos, es Cristina. Cristina y algo tenía Massa. Entonces ahora él aprovecha para legalizarse él, en principio, quedar como el que condujo este gran acuerdo. Es firmar nada más. Tenés que legalizarle al Fondo Monetario porque te tiene agarrado de donde ustedes saben, y no hay mucha escapatoria tampoco. Ahora bien,
¿Qué piensa el pueblo? ¿A quién le pregunta al pueblo? ¿Al pueblo? No, los representantes del pueblo son los diputados y los senadores. ¿Cómo? ¿Quién le pregunta al pueblo? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan cada diputado y senador que no quiere firmar, o que no quiere aprobar, o que no quiere bajar el dedo, o levantar la mano, o prender la pantalla? Entonces, eso es lo que está en juego ahora. Nadie habla, es decir, no sé si no hablan ni no se escuchan. Entonces, nosotros que estamos, o sea, somos los que venimos remando con problemas institucionales cometidos por funcionarios corruptos, vendidos, delincuentes y todas las cosas que quieran hacer, amanuenses y todo. Estamos cansados de eso, nosotros la tenemos recontraprendida. Entonces, hay un grupo dentro del gobierno que no quiere firmar, que no quiere legalizarle la deuda. No sé si será al extremo de desconocerla la deuda. No sé si se podrá hacer. Es decir, hacer se puede, pero las consecuencias serían, sobre todo si no hay negociación, una negociación habilidosa. Y ese grupo que aparece como redentor ahí, que bienvenida, si es el recambio generacional que nosotros hemos venido hablando de hace mucho tiempo, que son la juventud, o sea, ya no son tan juventud tampoco, tienen 45, 50 años, ya no son los chamacos o los niños o los jóvenes, hablo de generalidad porque este video se ve en todo el continente, ya no son los muchachos de una agrupación juvenil, ya son todos adultos y con responsabilidades, muchos son ministros y demás, que ellos legalicen esto. Y su jefe, que es el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el hijo de dos presidentes, ya hace un par de meses se retiró del Congreso, o sea, de la jefatura del sector de diputados oficialistas. Renunció a ese puesto, a esa responsabilidad. Y da la impresión de que su organización política no está de acuerdo con esto. Entonces, ¿cuál sería no la intervención nuestra, sino nuestra sugerencia? Porque esto históricamente va a tener una trascendencia. Va a decir, bueno, la Cámpora, que tuvo la primera oportunidad política de sentar un precedente, ¿se borró o acá está el testimonio de que ellos no estuvieron de acuerdo y que presentaron? Porque yo puedo no estar de acuerdo, es una instancia, pero yo si argumento por qué no estoy de acuerdo y siento un precedente y dejo establecido públicamente, oficialmente, un precedente, la historia me va a tratar distinto y la realidad mucho más, porque muchos piensan en la historia y se olvidan de la realidad, que es más importante que la historia, porque la historia es lo que te van a contar otros, la realidad es la que estamos viviendo nosotros. Te lo vuelvo a repetir, la historia es los hechos que van a contar otros, la realidad es la que estamos viviendo nosotros. Entonces, a nosotros nos gustaría, desearíamos, mejor dicho, que esta oportunidad no la desaprovechen la juventud esa o mediana juventud, y sobre todo la jefa del movimiento, que es Cristina, que acá la que en última instancia es responsable de todo lo que pase, incluso de la aceptación de esta ley, con todo lo leonino que es, porque es leonina. Se entregaron 44 mil millones de dólares y se van a devolver el doble o más, tal vez, el compromiso de la nación. Y ese es un robo, es un atentado contra la dignidad y contra los intereses de la economía nacional, intereses del país. Entonces, debiera Cristina, sobre todo, sacar un documento. Ya,
antes que se apruebe la ley, o que, incluso que se trate la ley. Y planteando, o sea, una cosa es que diga un discurso, que en los grupos, que haga una declaración, que manden un tuit, no, que saque un documento, Cristina. Lo amerita la necesidad. Y la exposición mundial que tiene. ¿Por qué tiene que firmar a libro cerrado un condicionamiento sobre una operación de ratería, por no decir, por decirlo con palabras amables, o sea, de desfalco del país, del patrimonio nacional? ¿Por qué tiene que aceptarlo? Y no va a haber en la historia, ahí sí que no va a haber qué contar, es decir, no firmaron, no discutieron, no estuvieron de acuerdo, pero al final terminaron por convencerse, en fin, esas cosas que argumentos nunca faltan. Entonces, para nosotros sería ideal que Cristina emitiera un documento explicando minuciosamente, porque lo puede hacer ella, porque tiene autoridad, el vicepresidente de la Nación, es la que nos puso ese señor ahí en el gobierno, tiene la obligación moral y política de decir: yo no estoy de acuerdo con esto. Esta es una negociación amañada, presionada, con pretensiones no razonables, acorde con los ingresos de la economía y los recursos y la situación general como quedó el país. Ya que cuando asumieron ellos no blanquearon. Ellos cuando asumió Alberto Fernández debió haber blanqueado la realidad económica del país que dejaba Macri, y no lo hicieron. No hay un documento que uno pueda recurrir y decir: pero qué, mira, acá está testimoniado lo que dejó este gobierno. No lo hicieron. O sea, hubo una complicidad con los delincuentes, o sea, con Macri todo su manga de facinerosos. Entonces ahora el documento se hace imprescindiblemente necesario que lo haga público, Cristina, antes que se trate la ley en el Congreso. La semana próxima se va a tratar esta ley. Y no sería nada raro que logren incluso hasta aprobarla, porque aprobar la ley esta significa legalizar un latrocinio. Entonces no va a ser muy curioso o muy novedoso que se compren voluntades de grupos que andan ahí, que están sentados en esas bancas porque hacen sus fortunas ahí con dinero mal habido, y le compran su voluntad, le compran su voto y aprueban la ley, y logran las instituciones financieras piratas del mundo legalmente tener papeles. Y la Argentina acá está aprobado por el Congreso, nos aprobó la ley, todo lo que a libro cerrado ellos presenten. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante que Cristina deje un testimonio? O sea, mucha gente no ha pensado tal vez en él. Sí, debe haber gente pero por lo menos que nos ha llegado públicamente a nosotros, no. Entonces, como nosotros no tenemos limitaciones para exponer realmente lo que nos interesa y nos conviene, y es nuestra verdad que no tiene posibilidad de ser escuchada, que quede un testimonio. Y que si se aprueba esa ley, en el testimonio que te explica que incluso pudiera exponerse, hasta arriesgar a exponerse, y si esta ley se aprobara, no es legal, o sea, no tiene la legalidad que requeriría concientizar a un pueblo que acepte una imposición, acepte una sangría legalmente, que está ahí, y te llevan a cualquier tribunal del mundo y tiene legalidad porque lo aprobó el Congreso y lo va a firmar el presidente. En fin, era necesario, quizá sin la profundidad que esto requeriría, quizá yo no lo haya expuesto con la
digamos, la solvencia jurídica y legal y todas esas cosas que se requiere para estos casos. Y eso significaría para nosotros una justificación, una apuesta frente a la realidad que quedaría como una aceptación en silencio si no hay una explicación formal de la persona que nos representa en última instancia, porque a nosotros no nos representa, a nosotros los peronistas o la mayoría del pueblo, no nos representa Alberto Fernández. Alberto Fernández es un gerente, como hemos dicho nosotros, desde todo punto de vista. Y entonces la que tiene obligación de darnos una explicación legal es Cristina. Quizá esto no tenga trascendencia, porque lamentablemente las verdades, como decía Martín Fierro, las campanas de los pobres son campanas de palo, o sea, son campanas de madera, no tienen resonancia, pero el testimonio queda por los tiempos, o sea, el pueblo no está de acuerdo con esto. Y estoy seguro que todos mis amigos van a estar en relación conmigo y van a convenir de que esto no es legal, aceptar a libro cerrado una imposición para que además de condenarnos por años un endeudamiento que no tiene sentido porque no se utilizó ese dinero para nada, desapareció, se fugó todo ese dinero, se lo robaron, para hablar en criollo. Hacernos nosotros cómplices de ese defalco es una tentación a la dignidad y a la inteligencia. Entonces Cristina debería serlo. Ustedes tienen la última palabra, tienen posibilidad de que le llegue esto a Cristina. Ustedes tienen las posibilidades de que le llegue a Cristina. Y como dije antes, quizás nosotros no tengamos realmente el nivel para la exigencia, pero está la inquietud, que vengan los que saben y que la pongan en letra bonita para que le llegue a la que nosotros esperamos que nos represente dignamente como el pueblo argentino se merece por la confianza que hemos depositado en ella y que todavía mantenemos. En fin, te dejo ahí para que lo pienses, para que lo distribuyas. No es que no quiero que me pongas like o que me pongas un comentario. Eso es irrelevante, o sea, eso no hace nada. Sí, me satisface mi vanidad, mi satisfacción, pero esto tiene que servir, si te estás de acuerdo, tiene que servir para que realmente esto trascienda y sea útil. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, yo no estoy haciendo un show para entretenerte 15 minutos, 20. A mí me interesa, no soy un payaso que vivo de eso. Tengo modestas ideas que son necesidades. Lo nuestro, esto es necesario que se conozca y que lo pongamos en evidencia y que la gente que nos representa en el momento que nosotros lo necesitamos, para no sentirnos cómplices de un latrocinio, pues que se ponga en evidencia las cosas como son. En fin, te dejo la inquietud y posiblemente mañana o dentro de una semana tengamos la satisfacción de que Cristina saca un documento. Cristina es jefa política nuestra, de un 40 o 50% de la población que representa. Tenemos casi el 40% de pobreza debido a estas causas, a estos robos, a estos sinvergüenzas que vinieron a robar el país. Y los cómplices internacionales y los lobbiers, que son los que se quedan con la cometa, con la mordida, con lo que ganan de comisiones al firmarse esto. Ni bien se firma esto por el Congreso y el presidente, hay desconocidos que cobran millones de dólares por haber logrado el acuerdo. Eso también debes saberlo. Este acuerdo no es gratis. Total, que cuesta ponerle 40 a 50 millones de dólares, ponerle 45 millones de dólares. Y eso es lo que lo pagarán nuestros nietos, tal vez. Mañana nos volvemos a ver porque estamos hablando de cosas importantes. Y cuando se hablan cosas importantes hay que prestarle atención muy por encima de nuestras situaciones emocionales personales.
Te mando un gran abrazo y por supuesto mañana nos volvemos a encontrar, seguramente.